Amigos televidentes, seguidores de Oro Oro, bienvenidos a una emisión más de El Tintero, este programa de opinión que trae en contexto con invitados especiales los temas que de luego generan la mayor atención en el departamento de Almeta y también a nivel nacional. Desde la región del Ariari, en una zona supremamente agropecuaria, hídrica y con una gran posibilidad de desarrollo turístico, pero también en todos los órdenes, los saludamos muy cordialmente. Hoy con un invitado espectacular, el doctor Hugo Velázquez Jaramillo, abogado especializado en gestión pública, con una amplia trayectoria en el sector público, en el sector político, ex concejal de Villavicencio, ex secretario de Hacienda de la capital del Meta, ex senador de la República, ex representante a la Cámara, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, también ha sido ponente de varios proyectos, entre ellos el ponente de la Ley General de Regalías. Doctor Hugo, bienvenido al Tintero de Oro. Muy buenos días a todos los televidentes de Oro Oro, a Alexander y a todo el equipo de la mesa de trabajo. Un saludo muy especial a toda la gente del Ariari. Muy bien, y entramos en contexto, en materia de una vez para preguntarle al doctor Hugo Velázquez Jaramillo. Doctor Hugo, ¿cómo analiza, cuál es el concepto, cómo ve el nombramiento de un llanero al frente del Ministerio de Agricultura? ¿Esto va a servir para alivianar la situación del sector agropecuario en el Meta o simplemente es una jugada política? Bueno, ante todo, digamos que la crisis del sector agropecuario en general es una crisis de coyuntura, de sistema, es una crisis de rezago en materia de infraestructura agrícola. Por lo tanto, no podemos esperar que Juan Guillermo Zuluaga va a ser la solución, la panacea definitivamente a estos problemas. Lo que yo resalto y valoro es que el presidente de la República, así sea al final de su mandato, encontró que en el departamento del Meta hay gente capaz, no solamente para el Ministerio de Agricultura. En un debate en la Cámara de Representantes presenté una lista muy amplia de ministeriables, gentes del llano, que han debido estar en el gabinete. Luego, mi reconocimiento al presidente de la República, porque aunque fuera tardíamente, se acordó de los llanos orientales y de las gentes del llano. Personalmente me da una enorme satisfacción. Juan Guillermo Zuluaga, además de ser mi amigo, fue mi discípulo en la Escuela Superior de Administración Pública y por lo tanto es en materia de sentirnos con algún regocijo, no solo regionalmente, sino también profesionalmente. ¿Cuánto hacía que el llano no tenía una dignidad en el alto gobierno, tipo ministerial? Bueno, desde la época de Durán Duzán, Daniel Arango Jaramillo, que fueron ministros, el llano nunca había figurado ni siquiera en las cábalas de la gabinetología que acostumbran tanto los periodistas. Eso tiene que ver mucho, ante todo, porque los ministros son un reflejo de la clase política que se tiene en una determinada región, del poder político de esa región. Y el llano hacía mucho tiempo que no tenía una representación parlamentaria de calidad y además políticamente no hemos tenido peso, porque entre otras cosas la clase política del llano y del departamento del Meta ha preferido relegarse voluntariamente para pensar solo en las ventajas del poder local antes que tener la dimensión de la ambición de realmente entrar a ser trascendentes en los asuntos del país. Conociendo a Juan Guillermo Zuluaga, usted que ha sido su catedrático, su docente, su profesor, su orientador, las características de Juan Guillermo Zuluaga, ¿va a poder desarrollar, digamos, un liderazgo de allá o ya está muy amarrado? Por ejemplo, el tema de contratación, estamos entrando a puertas ya de la ley de garantías y eso le va a limitar a él su gestión. Bueno, hay un tema que yo creo que Juan Guillermo Zuluaga no va a poder abordar, el tema de la ley de tierras. Es un tema sensible para el departamento del Meta y en general para la Orinoquia, pero también para el posconflicto. En 8 meses que quedan de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en un Congreso sumido en una coyuntura electoral, es muy difícil que esa ley vital para el futuro del país pueda salir en esta legislatura. Juan Guillermo es un hombre capaz, lo mostró como alcalde de Villavicencio. Manejar un ministerio no es sino saber coordinar sectores, saber implementar políticas públicas, y yo creo que en ese aspecto han sido injustos los gremios que lo han criticado por no ser una persona experta en materia agropecuaria. Tampoco lo era el doctor Irragorri, el anterior ministro. Los mejores ministros de Agricultura que ha tenido el país, hablo de Gabriel Rosas Vega, inclusive Juan Camilo Restrepo, no fueron
en sí profesionales del agro. Digamos que la política macroeconómica del sector agropecuario es una política de manejo de recursos, pero también de manejo de políticas públicas. Y yo creo que Juan Guillermo en ese aspecto va a salir adelante. Un consejo para Juan Guillermo. Yo creo que el mejor consejo es que, ante todo, consulte con los sectores más sensibles, que se aproxime a ellos, que no se deje llevar a una confrontación de ninguna índole y que entienda que su futuro político además es muy importante porque es un hombre joven, un hombre que viene de abajo. Yo conocí a Juan Guillermo cuando era un asistente de Betty Camacho Rangel y desde abajo se ha ido formando con su propio esfuerzo y esos hombres son los que tienen más méritos para salir adelante en la vida. Muy bien, hoy con el doctor Hugo Velázquez Jaramillo en el tintero, un hombre interesante que conoce de leyes, que conoce de la idiosincrasia del territorio orinoquense, pero también tiene la visión de país. Doctor Hugo Velázquez, ¿a qué se ha dedicado en estos últimos meses? A ser agricultor y ganadero y a la academia. Digamos que son los oficios que he encontrado y de vez en cuando a tener opinión política, todavía me llaman algunos medios y volvemos nuevamente a la brega política. Estamos en el trajín de volver al Congreso de la República. Tuve una invitación muy satisfactoria para mí del doctor Germán Vargas Lleras, que según sus palabras me necesita en el Congreso de la República. Pero acabo de recibir una llamada, por ejemplo, de una persona humilde de Villavicencio que me reclamaba lo mismo. Necesitamos volver a tener congresistas que sean protagonistas en el Congreso. Muy bien, vamos a hablar de política, vamos a hablar un poco del contexto del departamento. Los invitamos a una pausa y ya retornamos al tintero. Muchas gracias por continuar con nosotros en este tintero, hoy con el doctor Hugo Velázquez Jaramillo. Doctor Hugo, la directora del Senado acaba de ser notificada de que deberá responder por una feria de contratos. Se firmaron cerca de 74 contratos por más de 663 millones de pesos, 10 días de vacaciones. Después la cúpula del Congreso de la República debe responder, la doctora Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado. ¿Qué significa esta situación? Es decir, ¿a qué nos enfrentamos? Y básicamente la próxima legislatura del Congreso, llámese Cámara o llámese Senado, ¿a qué se enfrenta en ese tema de corrupción? Bueno, lo que pasa en el Congreso de la República no es distinto a lo que acontece con la justicia colombiana, a lo que sucede con los consejos municipales. Ante todo, es la crisis de los partidos políticos, una crisis de representatividad, una crisis de cultura política y ante todo una crisis de compromiso, de principios y de una verdadera cultura de la participación política en el sentido de que es el ejercicio de servirle a la comunidad, es el ejercicio de buscar únicamente honor y gloria, jamás prebendas de ninguna índole. El Congreso de la República no ha sido ajeno a los escándalos. En alguna oportunidad un parlamentario del Guaviare, también con su asistente, estuvo vinculado a un episodio vergonzoso de millones de pesos transportados en un carro que había sido del Congreso de la República, pero que todavía seguía figurando a nombre de la corporación. Por lo tanto, no nos extrañemos, lo que acontece con el Congreso no es más que la descomposición política que hay en el país y que empieza por el ciudadano. Norberto Bobbio, el más importante de los politólogos modernos, decía que los males del Estado y los males del gobierno
hay que buscarlos en la sociedad civil. Por lo tanto, a las gentes que nos están viendo, yo los invito a que hagan una reflexión crítica y que entiendan que los problemas de corrupción en el país nacen del propio ciudadano. Muy bien, doctor Hugo, a propósito de estos temas tan trascendentales y que de alguna manera pues preocupan a la sociedad, al colombiano de a pie, a la persona común y corriente que ve con cierto recelo el tema político. Esta reforma política que se anuncia en el Congreso, ¿para qué va a servir? Bueno, yo creo que el país necesita actualizar sus instituciones políticas, no solamente las oficiales, sino también los partidos políticos, construir ciudadanía. A eso debe apuntar la reforma política, a buscar que la participación política y el ejercicio ciudadano se haga fundamentalmente pensando en el presente, pero también en el futuro, es decir, en las próximas generaciones. Que quien vota, pero también quien sea elegido, tenga claro que su responsabilidad es en la incidencia del presente y del futuro del país. No podemos seguir desligando la responsabilidad política ni del elector ni del elegido, precisamente del futuro de Colombia. ¿Es partidario usted de la reforma política? Necesaria, me parece a mí que se está quedando corta, que los partidos políticos no han querido asumir su propia autocrítica. Vemos que hay crisis en el Partido Liberal, crisis en el Partido de la U, crisis en todos los partidos, inclusive el naciente Partido de las FARC ya parece que tiene también algunas contradicciones internas. Yo creo que el país, mientras no construya un aparato partidista esencialmente coherente, monolítico, jamás vamos a tener democracia, porque la materia prima de la democracia son los partidos políticos. Ni las personas, ni los apellidos, ni mucho menos el dinero pueden servir de fundamento para construir democracia. Está en ese debate de la reforma política. El doctor Hugo nos acaba de dar la noticia de que va a ser candidato a la Cámara de Representantes nuevamente, vuelve a la arena. Si la lista es cerrada, ¿hace parte de esa lista a la Cámara? Desde luego, si hay un mecanismo de democracia interna que sea lo suficientemente verificable y eficiente y que además merezca credibilidad, no tendría inconveniente. Y aspiraría a merecer en esa lista eventualmente cerrada la posibilidad de encabezar la lista. Pero ante todo yo he sido un hombre de principios políticos y no, para mí eso es de poca preocupación, siendo más importante pensar en la construcción de un sistema de partidos políticos modernos. Muy bien, doctor Hugo, ¿qué decir o qué piensa usted o cuál es su concepto sobre el hecho de que hoy los precandidatos a la presidencia de la República casi que en su totalidad estén buscando ser avalados por firmas y no por los partidos que los representan o que tradicionalmente han estado allí militando? ¿Por qué ese fenómeno? Bueno, eso se explica por la crisis de los partidos políticos, porque no hemos podido construir el partido político como debe ser. El partido político debe ser, en esencia, una caja de resonancia de los problemas del país y de los problemas locales. Y esa caja de resonancia debe servir de un multiplicador de respuestas a las demandas sociales. Los partidos políticos deben ser al mismo tiempo un instrumento de sincretismo, es decir, un instrumento que permita de alguna manera sintetizar no solamente las necesidades sociales, sino también las inquietudes políticas, especialmente las nuevas generaciones. Hoy ningún partido político en Colombia, y lo digo sin ningún tipo de reservas, interpreta a la juventud, interpreta a los campesinos, interpreta a la clase obrera. No hay partidos políticos, sino simplemente agencias que dispensan avales. Ninguno de los elegidos se ha sentido representante de su colectividad política. Y entonces la política se descompone y en vez de actores colectivos, como deben ser los partidos políticos, termina siendo un ejercicio de personas, de apellidos, de individuos e inclusive de familias. Por lo tanto, eso es sumamente grave. Mire, por ejemplo, lo que pasa hoy en Córdoba. La prensa de ayer y de hoy está dando cuenta de que hay unas familias, los Lions, los senadores, todos los que están involucrados en los escándalos, tienen cuñados de gobernadores, tienen primos en otras posiciones, manejaron las regalías, todo como un asunto de familia. Eso está pasando en el Meta también. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en el Meta hay una gobernadora que tiene a sus espaldas, como una especie de regente, a su propio esposo,
que además están impulsando a un pariente, a un sobrino del matrimonio para la Cámara de Representantes, que tienen en un miembro de la familia al mayor contratista del departamento del Meta. Eso convierte la política en una simple saga de familia, en un negocio de familia. Y eso es gravísimo para la democracia, gravísimo además para el progreso, porque la contratación pública se convierte simplemente en un mecanismo de enriquecimiento que no genera ninguna retribución social, ni mucho menos crecimiento. Muy bien. Doctor Hugo, usted ha sido un defensor del tema de la paz, de la negociación, del fin del conflicto. ¿Qué piensa frente a la situación que tiene o que están aprietos la Ley de Justicia Especial para la Paz, cuando Germán Vargas Lleras ha dicho que no está de acuerdo y que no va a apoyar y que su bancada no va a apoyar o no va a votar favorablemente? ¿Qué piensa usted cuando va a apoyar a Germán Vargas a la presidencia? Bueno, yo sigo creyendo que la política tiene un sólido principio y que lo hace realmente un proceso viable en la medida en que tengamos una clase dirigente consecuente, coherente. Germán Vargas Lleras no ha dicho que se opone al proceso de paz, lo acompañó, lo apoyó. Tiene algunas reservas frente a la Justicia Especial para la Paz, pero son reservas puntuales en algunos puntos específicos. Eso no significa que estén en contra de todo el texto del proyecto, sino que están pidiendo que se hagan algunas modificaciones, por lo que me he podido informar, básicamente en interés de defender a las víctimas, pero también de mantener un mínimo de vigencia del Estado Social de Derecho. Ha sido de pronto un poco más grave la posición de la senadora Claudia López, de la izquierda, quien presentó una proposición, ya está radicada, buscando que la participación política de las FARC se difiera a 8 años, es decir, cuando cumplan las penas alternativas. Esto pues sería inaceptable para las FARC y también implicaría prolongar la solución del conflicto otros 8 años. Aquí tenemos que entender que estamos en un momento de justicia transicional que implica fundamentalmente abrir posibilidades para la reincorporación de los actores armados a la sociedad y a la política. Si nosotros cerramos la democracia, si le ponemos talanqueras a esas posibilidades, pues indudablemente que el conflicto se va a reproducir y vamos a seguir en la misma situación de un espectro partidista absolutamente colapsado, sin la presencia de una izquierda democrática importante que realmente nos permita un ejercicio de oposición seria que le ha faltado mucho al país. La oposición es fundamental porque la oposición son básicamente los mecanismos de pesos y contrapesos. Si no hay ese tipo de pesos y contrapesos, no hay democracia. Por lo tanto, lo que se busca aquí es sacar una justicia especializada para la paz, lo más equilibrada, con las víctimas, desde luego con los victimarios, desde luego con los guerrilleros y también con los actores del Estado que resultaron comprometidos en comportamientos al margen de la ley en el desarrollo mismo del conflicto. Allí van a caber los militares, van a caber también los particulares que de una u otra manera se vincularon al conflicto como auspiciadores, como financiadores y demás. Yo creo que esa ley, en la medida en que tenga una buena discusión, va a ser una ley lo más perfecta posible que le va a servir al proceso de paz, y ahí va a estar el aporte del doctor Germán Vargas Lleras y eventualmente nuestro aporte desde el Congreso de la República. Muy bien, con el doctor Hugo Velázquez Jaramillo, una pausa y ya retornamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión del Tintero, hoy con el doctor Hugo Velázquez Jaramillo. Entramos ya a la recta final de esta entrevista. Doctor Hugo, usted ha sido un hombre de principios, un hombre de debate, con una extraordinaria oratoria. Ha sido en su momento dado un crítico fuerte, acérrimo del proyecto del exgobernador Alan Jara de la refinería para el departamento del Meta. Cuestionó en su momento y denunció en la asamblea del departamento y ante las entidades de control. Hoy se ha conocido que el Comité Intergremial de Villavicencio le sugirió a la gobernadora del departamento clausurar todos los apoyos a este proyecto. Se demoró el Comité Cívico en virtud a que usted advirtió desde hace tiempo esta situación. Yo creo que el Comité Cívico fue oportunista. Fue oportunista porque la mayor parte de ellos estaban informados de que esa refinería nunca fue viable, que era simplemente un embeleco del doctor Alan Jara, primero para distraer a la opinión pública, y ahí incurrieron en esa confusión muchos medios periodísticos, hasta el propio presidente de la República pecó por ingenuidad, avalando un proyecto que cualquiera que tuviera medianos conocimientos de industria petrolera sabía que no era viable, y de política petrolera en general. El Comité Cívico de Villavicencio, que tengo entendido está presidido por el obispo, creo que sale tardíamente, cuando ya se han despilfarrado 40.000 millones de pesos, cuando hay 4 o 5 presos, cuando hay un gobernador a puertas también de ser citado a la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por su comportamiento con esa refinería, una refinería que le sacrificó al departamento del Meta muchas posibilidades, una refinería que llenó de ilusiones a incautos, y eso les llevó a que muchos se vieran electoralmente favorecidos, otros nos vimos perjudicados. A mí la prensa de Villavicencio me hizo una campaña desafortunada diciendo que era enemigo del progreso, porque desde un comienzo advertí que esa refinería solo serviría para montar una máquina esquilmadora de los recursos públicos, como en la práctica resultó ser. Muy bien, doctor Hugo, ¿qué decir del tema de las regalías cuando hoy se le han quitado o se le han cercenado las regalías a las regiones productoras, como el departamento del Meta, por ejemplo, que es el mayor productor hoy de petróleo? ¿Qué decir cuando usted fue el ponente de la ley de regalías directas? Bueno, yo fui ponente del acto legislativo, es decir, de la norma constitucional. Cuando recibimos el proyecto del gobierno y del Senado, era un proyecto en el que las regalías se manejaban todas desde Bogotá, se centralizaban. Yo en la Cámara de Representantes presenté la proposición y redacté la ponencia restableciendo las regalías directas para las regiones productoras. El Meta tiene regalías directas y las tienen los municipios productores. Desde luego, las regalías han venido decayendo porque asimismo decayó la producción y decayó el precio internacional del crudo. Pero indudablemente que por Hugo Velázquez hay regalías directas, y eso lo reconoció el exministro Juan Carlos Echeverry en un video que yo precisamente subí a mis páginas. El petróleo desafortunadamente ha sido en el Meta el único recurso de desarrollo y de crecimiento. Hoy tenemos una economía con algunas dificultades, pero por lo menos hemos avanzado un poco, a pesar de los escollos que implican la corrupción, la equivocada actitud de algunas comunidades, la falta de clase dirigente, pero lo poco que tenemos ha sido por regalías del petróleo. Aquí en el departamento del Meta, por ejemplo, el puente sobre el río Ariari en Puerto Lleras se está financiando con regalías del petróleo. Muchas de las obras de Villavicencio se financiaron con regalías del petróleo, y el petróleo también ha servido, o esas regalías, para someter servilmente a muchos alcaldes del departamento del Meta. Alcaldes, por ejemplo, que deponen sus responsabilidades de partido, sus compromisos políticos, y se le entregan con un criterio de servidumbre feudal a los gobernadores a cambio de obras, inclusive muchas veces superfluas. Todos, Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras, se entregaron por un parque, y eso sí, esa entrega significa que se ponen incondicionalmente al servicio de la gobernadora para apoyar ciertas candidaturas, pero no hemos visto inversiones que sean realmente productivas. Por ejemplo, en Granada, caso igual a todos los municipios, hacen un parque donde ya hay un parque, reforman un coliseo
cubierto que nunca se utiliza porque no hay cultura deportiva, pero se necesita ahora justificar unos contratos millonarios con el mismo contratista. Así pasó en Puerto Lleras, en Fuente de Oro, en todos los municipios. Yo no he visto más actitud de servilismo político que el de los alcaldes únicamente por recibir unas migajas de recursos de regalías del gobernador. Yo solamente exceptúo 2 alcaldes, Castilla la Nueva y Acacias. Los demás andan en actitud claudicante frente al gobernador y se olvidaron muchas veces que tenían unos compromisos de partido y se entregaron por esas pequeñas inversiones al condicionamiento sumiso de la gobernadora. Muy bien, con el doctor Hugo Velázquez Jaramillo. Doctor Hugo, ¿qué análisis se le puede dar al hecho de que se puedan cesar las exploraciones y explotaciones del petróleo en esta región? Muy grave, en esta región y en cualquier parte del país. Hoy la economía del país depende en gran parte de la renta petrolera. No es solamente lo que reciben las regiones productoras, sino también lo que recibe Ecopetrol por utilidades y lo que le reintegra a la nación. Este es un país donde el agro está postrado, la industria no despega, somos víctimas de la llamada enfermedad holandesa, el petróleo ha sido satanizado. Yo defiendo la exploración de petróleos en la medida en que sea responsable, por ejemplo, que haya zonas, lo que nosotros llamamos territorio Ramsar, que sean intocables, tipo Páramo Sumapaz, Chiribiquete, La Macarena, pero el petróleo es necesario. Es peor pasar de la recesión económica a la contracción económica, que sería la consecuencia de que el país dejara de ser productor de petróleo. Hoy apenas somos un país que se autoabastece, es decir, no dependemos de la importación y quedan excedentes de commodities para exportar a los mercados internacionales. Yo le preguntaría a los agricultores o a los ganaderos, si hoy pagamos un barril de ACPM a 9.000 pesos, ¿a cómo pagaríamos barril de ACPM para mover nuestros tractores si tuviéramos que importar el crudo para ser refinado en Reficar en Cartagena? ¿Cómo sería el incremento en los abonos y en otros derivados del petróleo? Y a las comunidades les diría, vuelven a pensar en puentes, en vías, en escuelas, en educación, si no tuviéramos petróleo. Es que al país, al Meta, le ha hecho más daño, por ejemplo, el monocultivo. Nadie se ha puesto a pensar cuánto daño le hacen a Colombia los cultivos foráneos, tipo palma africana, eucalipto, pinos, el acacio. ¿Cuánto daño le hacen a la región? Despilfarrando sus recursos, apropiándose la clase dirigente. Si nosotros tuviéramos a plenitud del disfrute de las regalías, hoy seríamos un departamento con índices de crecimiento muy similares a los de Medellín o de Antioquia, donde no hay regalías. Por ejemplo, la entrada de Villavicencio en una doble calzada que recorremos todos los que vivimos en el Ariari es un martirio, pero nadie sabe que había 220.000 millones de regalías, que los redujeron a 90.000 millones y hoy hay una obra a medias porque no pudieron sacar a licitación sino un tramo de esa doble calzada con recortes técnicos. Bueno, interesante ese tema y va a ser motivo para una nueva invitación al doctor Hugo Velázquez porque es un tema bastante sensible. Pues digamos que se ha presentado un debate en el país, el hecho, por ejemplo, somos productores de hidrocarburos, pero pagamos la gasolina más costosa del mundo. Y usted lo acaba de decir, Medellín hoy tiene un desarrollo vertiginoso, es ejemplo, no solamente para Colombia, sino para varios países latinoamericanos, pero no han vivido el petróleo. Entonces, digamos que hoy hay un debate que se genera frente a ello. Doctor Hugo Velázquez, finalmente para entrar al tema político, usted decide volver a la arena política. Es precandidato hoy a la Cámara de Representantes y nos lo acaba de confirmar por Cambio Radical. ¿A qué se debe esa decisión de volver nuevamente al ejercicio de la política en el Meta? Bueno, ante todo, una aclaración. Salí del Partido Liberal porque me excluyeron, porque el manejo del Partido Liberal en el Meta se lo entregó el doctor Horacio Serpa a Alan Jara y a Carmelo Pérez. Y desde luego yo estoy vetado allí. Y en segundo lugar porque el doctor Germán Vargas Lleras me invitó personalmente a Bogotá
y me propuso volver al Congreso en sus listas con todo el apoyo político de Cambio Radical. Y no veo diferencias, es que Cambio Radical es un partido de principios liberales como lo son la mayoría de los partidos en Colombia. El liberalismo es una filosofía, es lo que nosotros llamamos la democracia madisoniana, donde se defiende la libertad de pensamiento, la libertad de propiedad, la libertad de opinión, el derecho a la igualdad, es decir, todo lo que es el ideario del liberalismo. Por lo tanto, yo me siento cómodo con esta invitación que me hizo el doctor Germán Vargas Lleras. Desde luego en el Partido Liberal hay una crisis profunda, el Partido Liberal entró a ser manejado por una clase dirigente decadente, caduca, que no supo jamás renovarse. Y vuelvo, hago la crítica para todos los partidos. En Colombia la juventud, los obreros, los campesinos, los trabajadores, las mujeres no se sienten interpretados por ningún partido político. Es la hora de volver a construir la política sobre la base de una adhesión consecuente de principios y no sobre la base de qué me van a dar para que podamos superar la cultura de la mendicidad electoral para entrar a una cultura de participación. Muy bien, siempre va a ser enriquecedor hablar con el doctor Hugo Velázquez Jaramillo, un hombre de una gran capacidad intelectual, un hombre de conocimientos en lo jurídico, pero también en la base social. Lástima que el tiempo es oro como en oro. Doctor Hugo, muchas gracias por acompañarnos y queda entonces lista la agenda para una nueva invitación a El Tintero de Oro. Gracias a Oro y gracias a Alexander y muchas gracias a toda la audiencia. A ustedes muy amables, por favor continúen con nuestra programación en esta oportunidad del Hotel Guacamaya. También saludamos a quienes nos siguen a través de la web en todo el país. Muy amables.